Hasta luego. Ya, perfecto. Me confirman, por favor, a través del chat si se logra ver, ¿sí? ¿Se logra ver? ¿Se logra escuchar? Me confirman, por favor. Muy bien. Entonces voy a proceder a compartir la pantalla. Sí, vamos a ver. ¿Me confirman, por favor, si se logra ver la pantalla? ¿Sí? ¿Me confirman, por favor, en el chat? ¿Sí? Perfecto. Si se logra ver la pantalla, vamos a comenzar. Bien, ustedes me conocen, soy el doctor Carlos Bodoan. Vamos a comenzar. El tema de hoy es la clase número 4, ¿no? Vamos a ver, espérenme un momentito. Vamos a ver. Un momentito, pues la clase número 4. Yo tenía la clase número 5. Vamos a ver. Un momentito y ahorita la voy a proyectar. Espérenme un momentito. Pido las disculpas del caso, pero me había confundido. Muy bien, hoy día nos toca nomenclaturas. Bien, ya la tengo aquí. Ahora sí, vuelvo a compartir. Muy bien. Nuevamente me confirman si se logra ver. ¿Sí? Me confirman por favor a través del chat si se logra ver. ¿Sí? ¿Se ve en la pantalla? ¿Todo bien? ¿Se escucha bien? Para dar inicio. Muy bien. Perfecto. A recibir su confirmación. Bien, el día de hoy nos toca la clase, el tema número 4. Consiste en nomenclaturas. Bien, desde los albores de la medicina, los sanadores, los curanderos, asignaban nombres a preparaciones que en muchos casos eran tan misteriosas como los males que ellos pretendían curar. Pero el verdadero impulso hacia la estandarización y la coherencia en la nomenclatura de medicamentos comenzó en épocas más recientes, debido a que el mundo se volvía cada vez más interconectado y dependiente de la precisión científica. Es aquí donde la nomenclatura de medicamentos adquiere un papel fundamental en un escenario donde las vidas humanas están en juego. Los nombres de los medicamentos no son solo una cuestión de etiquetas, sino una cuestión de seguridad y de confianza. El uso de términos ligados a la mitología y las creencias espirituales. Bien, en los confines de la antigüedad, los curanderos y chamanes denominaban a sus brebajes y ungüentos utilizando términos ligados a la mitología y a las creencias espirituales. Estos nombres, aunque muchas veces poéticos y místicos, a menudo carecían de la estructura y precisión necesarias para una comprensión universal. La medicina era en gran medida un arte transmitido de boca en boca, y los secretos de la elaboración de estos remedios a menudo morían con sus creadores. Como les había indicado en la primera clase, muchas veces estos médicos empíricos hacían sus preparaciones, las combinaciones de sus brebajes en las proporciones que ellos creían convenientes. Esto quiere decir que eran unas preparaciones de unos brebajes únicos,
debido a que cada uno de ellos hacía la combinación en la proporción que ellos creían conveniente. Pero esto difería de otros médicos empíricos que hacían lo mismo en otras zonas, donde ellos denominaban las enfermedades de una manera distinta, hacían las preparaciones según sus creencias y en las proporciones que ellos convenían. Esto quiere decir que no había una universalización de los medicamentos, no había una uniformidad de las estructuras de medida y las combinaciones. Por esta razón, muchas veces fallecía el médico empírico y fallecía la receta, fallecía el brebaje, ¿no? La forma de preparación. Otras veces estos médicos lo prolongaban a través del conocimiento boca a boca. Esto quiere decir que a sus pupilos, a sus discípulos les enseñaban los métodos que ellos empleaban para hacer la combinación de los brebajes. Y esto se perpetuaba, ¿no? Esto es de la manera boca a boca. Los primeros intentos de hacer nombres descriptivos en la nomenclatura farmacéutica. El verdadero punto de inflexión en la nomenclatura farmacéutica llegó con el renacimiento de la ciencia y la medicina en la Edad Media, con la aparición de la alquimia y la destilación. Los investigadores comenzaron a aislar principios activos de plantas y minerales y a su vez nombrarlos según sus propiedades y apariencia. Sin embargo, la falta de coherencia entre los nombres y la ausencia de una estructura uniforme limitaban la eficacia de esta nomenclatura que en este entonces, en este momento, era aún incipiente. Tenemos ahora el inicio de la nomenclatura de la farmacéutica moderna. Fue en el siglo XIX cuando la nomenclatura farmacéutica comenzó a adquirir tintes de modernidad. El desarrollo de la química y la comprensión más profunda de la estructura molecular permitieron un enfoque más científico en la asignación de nombres. Aparecieron los primeros sistemas de nomenclatura basados en la composición química, lo que brindó una base más sólida para la comunicación y la investigación en el campo médico. Como se puede apreciar aquí en la imagen, los medicamentos en la antigüedad, estos brebajes, estas preparaciones, tenían el nombre usualmente del médico empírico que las creaba, muchas veces de las ciudades, o también con los nombres que ellos consideraban, ¿no? Por ejemplo, se creía que las enfermedades no eran solo por un mal del organismo, sino también por un mal espiritual. Entonces, algunas denominaciones venían de la mano con la espiritualidad. Pero ya los medicamentos, como estamos viendo ahora en la farmacéutica moderna, se iban basando en los nombres de los principios químicos, como corresponde y como los conocemos actualmente. Tenemos ahora los nombres químicos en nomenclatura farmacéutica. Los nombres químicos constituyen la base fundamental de la nomenclatura de medicamentos. Estos nombres están arraigados en la estructura molecular de la sustancia y reflejan su composición química única. Si bien los nombres químicos son sumamente precisos desde una perspectiva científica, a menudo son complicados y de difícil pronunciación para aquellos que no son expertos en química o que no tienen conocimientos de química inorgánica o química orgánica. Pues bien, tenemos ahora lo que indica la Organización Mundial de la Salud.
La nomenclatura de medicamentos trasciende fronteras y exige una colaboración global. Es aquí donde entra en juego la Organización Mundial de la Salud, o conocida por sus siglas OMS, una figura central en la estandarización de la nomenclatura farmacéutica a nivel internacional. La OMS promueve la adopción de nombres genéricos internacionales, INN por sus siglas en inglés, que evitan las barreras lingüísticas y facilitan la comunicación entre países y culturas. Aquí les pregunto, ¿en qué idioma creen ustedes que se van a estandarizar los medicamentos? A ver, los leo. ¿Y por qué? Sí, a ver, pueden responder a través del chat. Porque, ¿en qué idioma creen ustedes que es la universalización de los medicamentos? A ver, los leo. ¿Y por qué? Muy bien, Emilcar indica en inglés, por ser un idioma universal. Excelente. Es decir, si usted se encuentra en China, también va a estar en inglés. Muy bien. Es así. La estandarización de los medicamentos y la universalización de los mismos se tiene que colocar primero el nombre. Sabemos nosotros, y eso lo vamos a ver en la siguiente clase, que el medicamento usualmente lo vende la industria farmacéutica con el nombre comercial. Por poner un ejemplo, el Panadol. Pero sabemos nosotros que estamos estudiando que el nombre genérico es el paracetamol de 500. Pero si nos encontramos en otro país, bueno, aquí en Hispanoamérica no hay ningún problema, ¿no? Eh, en países donde en países donde el idioma llegara a ser parecido por las raíces latinas, como el italiano, el portugués, no habría problema. Pero he tenido la oportunidad de comprar medicamentos en Rusia, en República Checa, en países donde pues la escritura es totalmente distinta al español, ¿no? No he tenido la oportunidad de estar en China, pero en muchos otros países, pero donde se hacía más complejo ha sido, donde he tenido que comprar medicamentos, en Rusia, República Checa y Grecia, donde pues, como les menciono, la escritura no tiene las raíces latinas, como si lo pudiera tener el español, el inglés, el italiano, el portugués. Entonces, ahí me vi en una disyuntiva, ¿no? Yo quería pedir un medicamento, pero lo pude hacer en inglés, por supuesto. Y por más que ellos tienen su idioma, que es de una manera muy compleja de escribir, abajo decía en inglés, el nombre genérico en inglés. Por eso, como indica muy bien Eumilcar, el inglés es el idioma universal, porque si no, imagínense que exista una emergencia y el nombre del medicamento está en ruso o en chino y no hay una traducción, pues no podríamos, ¿no? No podríamos, porque si no sabemos qué medicamento es y se le coloca al paciente que tiene una emergencia, pues podría fallecer debido a la alergia, ¿no? Recordemos que los medicamentos que siempre van a estar en casos de emergencia son las penicilinas, las sulfas, y justo son los medicamentos que tienen más porcentaje, más índices de alergia. Entonces, muy importante el inglés, muy importante que el medicamento esté en inglés. Ahora, no es necesario tener amplios conocimientos de inglés. Por ejemplo, la amoxicilina en inglés es amoxicilin, la clindamicina es amoxil. Entonces, no hay una gran diferencia
entre nombre genérico en español y en inglés. No hay una gran diferencia. Así que no se asusten por ese lado, ¿ya? Medicamentos como, por ejemplo, el paracetamol es Tylenol, ¿no? Pero en general siempre va a decir acetaminofén, así que no va a haber ningún problema. En español es acetaminofeno, en inglés es acetaminofén. No varía demasiado, ¿ya? Eso para que lo tengan en cuenta. Quedó pendiente, ahora que recuerdo, en la segunda clase, cuando estábamos hablando sobre la vía intramuscular, ¿recuerdan ustedes? Que habíamos dicho que la siguiente clase íbamos a hacer la pregunta. Pero en la clase del día sábado nos quedó el tiempo justo. Ahora, quiero hacerles la pregunta, ¿no? ¿Qué hacen ustedes en el caso de que están colocando una ampolla intramuscular y el paciente comienza a mostrar síntomas de alergia? A ver, los leo en el chat. ¿Qué hacen ustedes? ¿Qué hacer si están por colocar una ampolla intramuscular o coloca una ampolla intramuscular y el paciente comienza a presentar alergia? Mira, en el caso que ya le colocaron la ampolla, supongamos que ya le colocaron la ampolla de penicilina y el paciente comienza a presentar alergia. ¿Qué hacen en ese momento? A ver, los leo. Responda lo que ustedes consideren. A ver, respondan. A ver, repito la pregunta. ¿Qué sucede si ustedes le aplican la ampolla intramuscular a un paciente y comienza a manifestar síntomas de alergia? ¿Qué hacer en ese momento? A ver, vamos a leer sus respuestas. Ustedes respondan con total confianza. Aquí estamos para aprender, ¿sí? A ver, mi indica, le realizo una PAP. Karen, antihistamínico. Rebeca, deja de aplicar. Eumilcar le coloca un antialérgico. Medley, se tiene que administrar un antihistamínico. Rochelli, antihistamínico. Rebeca, le ponemos una endovenosa para la alergia.
Daneisi, antihistamínicos. Rebeca, clorfenamina. Cecilia, antihistamínico. Alismex, indica una inflamación posterior. Kiomi, bueno, ya repetí la pregunta. Marilyn, clorfenamina. Karen, antihistamínico. Cecilia, Dexa para la ventilación de vías respiratorias. Sebastián, epinefrina. Karen, antihistamínico. Kiomi, epinefrina. Muy bien. Entonces, aquí he visto que hay algunas dudas. ¿En qué sentido? Están preguntando si se coloca un antihistamínico. Tenemos que tener en cuenta dos cosas. Primero, el antihistamínico se emplea en los casos de liberación de histamina. ¿En qué casos se produce una liberación de histamina? Por ejemplo, si ustedes consumen algún medicamento y les empieza a salir ronchitas en las mejillas, en el cuello, en el pecho, en los brazos. Esto se produce por un aumento, una liberación de histamina, para lo cual ustedes tienen que tomar un antihistamínico para contrarrestar esta liberación, esta cascada de histamina. Eso es un tipo de alergia sumamente leve. Pero si nosotros le colocamos, administramos una ampolla intramuscular con un medicamento al cual el paciente es alérgico, el antihistamínico, la clorfenamina, no hacen absolutamente nada. Nada de nada. ¿Qué se tiene que hacer en ese caso? Por supuesto, como indica Mónica, se produce un shock anafiláctico, un edema angioneurótico. Esto quiere decir que es la inflamación de la glotis y se impide el paso del aire hacia los pulmones. Segundo, que se debilite y cae. Ese es el shock anafiláctico. Entonces, ¿qué hacer en ese momento? En ese momento solo nos queda dos alternativas. Primero, colocarle hidrocortisona. Y lo otro es aplicarle epinefrina. Ambas funcionan muy bien, ambas su efecto es instantáneo. Ahora, como es una emergencia, nosotros tenemos que tener en cuenta que la ampolla intramuscular se coloca en el cuadrante superior externo, por supuesto. Ahora, tengamos en cuenta que el paciente se ha desvanecido, tengamos en cuenta el nerviosismo propio del caso. Entonces, lo que se tiene que hacer es, por supuesto, colocarle en la zona cuadrante superior externo, pero por la premura, por lo complejo, también se le puede aplicar la ampolla en cualquier zona del muslo. Se baja el pantalón, se coloca en el muslo, toda la dosis. Y a los segundos el paciente va a volver a respirar. Entonces, porque si ustedes tratan en ese momento, tienen solo 1 minuto y medio para actuar, hasta que lo acuestan bien al paciente, hasta que le bajan el pantalón, son segundos cruciales. Entonces, lo más simple es en el muslo. Colocar en el muslo, aplicar toda la dosis y el paciente en segundos va a volver a respirar. Ahora, si, por ejemplo, por falta de pericia, ustedes colocan un cuadrante que no es, tienen que tener en cuenta que hay que preservar la vida, siempre. Entonces, hay que salvarle la vida al paciente, ¿no? Si después queda alguna secuela, pues se puede tratar con terapia. No es lo indicado, por supuesto, pero tenemos que poner en una balanza que primero está salvarle la vida al paciente, por supuesto. Entonces, si es que no llegan a visualizar o no llegan a verificar, ¿no? No están seguros en qué zona hacer la punción, pues lo pueden hacer tranquilamente en cualquier zona del mundo. Entonces, como les reitero, epinefrina, eh, hidrocortisona. Yo le indico siempre a mis alumnos, pregunten, es mejor pecar de preguntones. ¿Por qué? Porque en la vía hospitalaria, el hospital, el centro de salud, va a tener mucha protección.
No sé si ustedes han visto en el Hospital de la Solidaridad, cuando van a colocarse una ampolla, por supuesto tiene que llevar la receta. Muestran su receta, pagan, me parece que vale 3 soles, 3 soles 50. Y luego les hacen firmar 2 documentos con su firma, posfirma y DNI. Tiene total validez. Entonces, ¿en qué consisten estos 2 documentos? ¿Qué creen ustedes que consisten estos documentos? A ver, los leo. ¿Por qué les hacen firmar estos documentos? A ver, los leo. A ver, vamos a leer su respuesta. Karen, consentimiento. Rebeca, para librar responsabilidad si en caso suceda algo. Eumírcar, para que el paciente se haga responsable. Mía, para que sea la responsabilidad de los familiares. Viviana, sí, efectivamente, consentimiento informado. Shirley, es el consentimiento. Matías, por responsabilidad. Teresa, para liberarse de cualquier responsabilidad. Giovanna, para que sea el consentimiento del paciente. Alismex, para tener un soporte a la hora que el paciente presente alguna reacción. Sofía, porque es la información escrita que acompaña al medicamento y dirigida al paciente o usuario. Medali, consentimiento de que se le dio la información. Sebastián, para los efectos que pueda causar en el individuo. Muy bien, se acerca bastante sus respuestas. Primero, hablando del hospital, le damos seguimiento informado en el cual ustedes expresamente indican que no son medicamentos al medicamento que se le va a suministrar. Y en el otro documento, ustedes indican que la responsabilidad en caso de alergia es absolutamente del paciente, ya que indica que no es alérgico a ningún medicamento. O sea, es como una declaración jurada en la cual ustedes dicen, ¿no? Esta es una declaración en la cual yo indico que no soy alérgico a la penicilina. Y en el otro es el consentimiento informado, donde, a ver, Viviana indica que se cortó. Voy a repetir. En el Hospital de la Solidaridad se firman 2 documentos. Uno es el consentimiento informado, donde expresamente el paciente indica que no es alérgico al medicamento que se lo van a suministrar y que es consciente de los peligros que pueda suceder en la aplicación y posterior a ella. Y el segundo documento es una declaración jurada en la cual ustedes indican con conocimiento de causa que no son alérgicos y que cualquier responsabilidad recaería sobre ustedes por omitir esa información. Entonces, porque ya se han dado casos, no voy a mencionar el nombre de las clínicas, por supuesto, y los hospitales, pero se ha dado casos, ha salido en las noticias incluso, que han colocado una ampolla intramuscular y el paciente ha fallecido. Entonces, para que no tengan responsabilidad en caso de alergia, les hacen firmar esos documentos. Pero nosotros no somos una entidad, no somos una institución, un hospital, una clínica. Mónica, lo que desees escribir, lo puedes escribir en el chat. No hay ningún problema. Todas las preguntas que quieran hacer, los hacen en el chat. Todo lo que quieran escribir, lo escriben en el chat. Les indicaba que nosotros, al aplicar una ampolla, no vamos a ir con el consentimiento informado. Debería ser.
pero va a carecer de validez, porque el que presenta un consentimiento informado, el que se respalda es una clínica normalmente, ¿no? Podría ser, todavía no he visto que de manera particular. Eh, por ello yo les indico siempre a mis alumnos, ustedes pregunten, antes de abrir el medicamento, pregunten, señor, señora, ¿es usted alérgico a algún medicamento? El paciente le va a decir, no. Una vez que lo abren, preparan el medicamento y antes de la punción, vuelvan a preguntar, señor, señor, ¿usted es alérgico a algún medicamento? No. Si le dice que no, bueno. Y si supongamos que ustedes le van a poner penicilina, es importante hacer esta pregunta. Señor, ¿usted alguna vez para el dolor de garganta ha tomado amoxicilina? Si le dice no, porque me sale ronchas o no, porque me cae mal, entonces probablemente tenga alergia. Recordemos que la amoxicilina es la familia de las penicilinas. Entonces usted se detiene y dice, no, mejor hágase una prueba de alergia. Porque si el paciente les indica que con una pastilla de amoxicilina le salen ronchas, tiene problemas estomacales o siente malestar general, imagínense con una ampolla intramuscular de penicilina. Va a tener, de todas maneras, un problema de alergia. Puede ser mediano, puede ser grave, pero ¿para qué tomar riesgo? Y si por el contrario el paciente le dice, sí, he tomado muchas veces amoxicilina, no soy alérgico. Ah, ok. Entonces se le aplica. Pero es mejor que pequemos de preguntones. Siempre le digo a mis alumnos, lo que no les pasa en 10 años, les pasa en un minuto. ¿Me indican que no se escucha bien? ¿Me confirman, por favor, por el chat? ¿Me confirman si se escucha? Si no, para salir y volver a ingresar. ¿Me confirman, por favor, a través del chat si se escucha? ¿Sí? Ah, ya, porque dos alumnos escribieron que no se escuchaba. A ver. Sí se escucha bien, docente. ¿Sí? Muy bien, continúo entonces. Les mencionaba entonces, hay que tener mucha precaución. Sí, si en caso es el internet, les pido las disculpas del caso. Estoy en mi departamento. Normalmente tengo buena señal de internet, pero bueno, sigamos. Eh, a ver, Mónica pregunta. Su pregunta es, ¿cómo se maneja en caso de un paciente inconsciente? ¿Te refieres a que el paciente ya tiene la alergia? ¿Esa es tu pregunta? A ver, Mónica, vuelve o sé más explícita en tu pregunta. Sí, puede escribir la pregunta. Sí. Mónica, respecto a tu pregunta para poder responderla, ¿te refieres a si el paciente está inconsciente debido a la alergia? Kiomi, el medicamento es la amoxicilina. La amoxicilina es un antibiótico de la familia de las penicilinas. Ok. En un paciente inconsciente, ¿cómo determinar las alergias? Si el paciente no puede responder y es primera vez que le vas a colocar, te aconsejaría que no lo hagas, salvo que tengas un kit de prueba de alergia. Es un poco difícil, ¿no? Pero si el paciente no te puede responder, eh, tengamos cuidado, salvo que su mamá pueda responder por él. Hay casos que tenemos que evitar y hay casos que tienen que ser manejados o en vía hospitalaria o por un especialista, ¿no? Porque podemos tener muchos problemas, podemos tener mucha casuística, pues, de iatrogenias. Entonces, hay casos en los que se debe evitar. Yo aconsejo eso. Lo que es muy complejo, mejor lo evitamos.
Y eso es en todos los ámbitos. Eso es en todos los ámbitos, ¿no? Si les llega un caso muy complejo, pues es mejor derivarlo a un especialista, por supuesto, ¿no? Para poner un ejemplo, yo soy odontólogo. Si a mi centro de trabajo llega un caso muy complejo que yo no lo puedo manejar, lo derivo a un especialista, por poner un ejemplo. Si llega un paciente con una patología bucal que tiene que ser operada, que yo veo que no es una cirugía simple, yo lo derivo a un cirujano maxilofacial. Y este cirujano, a su vez, lo va a trabajar de manera interdisciplinaria con un patólogo. Yo no lo puedo manejar porque no es que no quiera, es que nosotros tenemos que tener en cuenta que hay especialidades, ¿no? Un médico, por ejemplo, dermatólogo no va a tratar casos de corazón, ¿no? Hay que saber nuestras limitaciones y hay que saber y entender que otro profesional lo puede hacer mejor, ¿no? Para ello son las especialidades. En nuestro caso, si vamos a colocar algún medicamento que, por ejemplo, nunca hemos hecho la combinación del mismo, hay medicamentos que son más complejos, hay medicamentos que se colocan con anestesia. Entonces, si no conocemos, no estamos seguros, es mejor derivarlo. Ahora, sí, también, porque me ha pasado cuando soy estudiante, he llevado cursos para colocar ampollas intramusculares, endovenosa. Recuerdo que ya por el 2005 lo hice en la Cruz Roja, hace muchos años. Me parece que ya no dicta. Eh, pero también cuando había medicamentos que yo no sabía combinar, pues le decía a alguien de más experiencia que lo haga, pero yo miraba, yo tenía que aprender, porque no siempre lo voy a derivar, ¿no es cierto? Entonces tenía que aprender. A ver, Mónica, en el ámbito pre o intrahospitalario, ya que los accidentes no siempre los pacientes están acompañados. Sí, o sea, por supuesto, en un hospital va a tener una historia clínica y en la historia clínica va a indicar si el paciente es alérgico o no es alérgico. Si el paciente está inconsciente, le van a hacer una prueba de alergia, por supuesto. Ustedes van a ver que en la historia clínica o en la pizarra que está en la camilla del paciente, ahí indica si tiene, por supuesto, alergia. A ver, Kiomi pregunta, ¿cómo suelen hacer cuando la clínica hace mal un procedimiento y cae en la entidad la responsabilidad del asunto? Bueno, el consentimiento informado es justamente para deslindar de responsabilidades. ¿Por qué? Porque se le indica al paciente que sabe y es consciente de los peligros que puede causar esta ampolla intramuscular en caso sea alérgico. Entonces, el paciente lo firma, le pone la posfirma y le pone la huella. Con eso el paciente está dando fe que le explicaron que podía tener consecuencias. Entonces, con este consentimiento informado y con la declaración jurada, el centro hospitalario, la clínica ya se exime de responsabilidad. No va a tener una responsabilidad penal. Podría tener una multa, sí, pero no va a tener una responsabilidad. Por esa razón les hacen firmar el consentimiento informado. Ahora, estos centros, como por ejemplo el Hospital de la Solidaridad, que está al alcance, a la mano de todos, no les colocan ampollas si no tienen receta. Entonces ellos delindan de toda responsabilidad porque van a decir, nosotros no hemos hecho la receta, el paciente vino con su receta, firmó el consentimiento, firmó la declaración jurada. No van a tener ellos implicancia legal de ningún tipo. Pero como les indico, nosotros que vamos a alguna casa, algún paciente, algún vecino y colocamos la ampolla, tenemos que preguntar una y otra vez. Entonces, como a veces los pacientes pueden ser mayores, que no se acuerdan, entonces nosotros tenemos que tener siempre. Me imagino que cuando ustedes van a colocar una ampolla llevan o un neceser o alguna carterita pequeña, porque siempre hay que llevar alcohol, hay que llevar algodón, ¿no es cierto? Siempre tener algunas jeringas de más, pero ahí mi consejo es, tengan una hidrocortisona
o una epinefrina. Siempre, siempre. Lo mejor es una hidrocortisona. Entonces, nadie está libre de una alergia. Nadie. Entonces, en ese caso, si el paciente presenta un edema angioneurótico, ustedes ya van a saber qué hacer. Si el paciente presenta la alergia, no puede respirar bien, ustedes descargan la jeringa de 5 con hidrocortisona, la colocan en el cuadrante superior externo o en el muslo, y el paciente no va a tener problema, ustedes le salvaron la vida. ¿Sí? Ténganlo en cuenta. Ténganlo, por favor, en cuenta. ¿Sí? Pero pueden suceder, me extiendo un poquito acá porque considero que es un tema muy importante, porque muchos de nosotros ya van a estar colocando ampollas. Entonces, me extiendo un poquito porque no quiero que tengan ningún tipo de problemas, no quiero que les suceda algo, ¿no? Cecilia pregunta, ¿reacción a la hidrocortisona? No, no, no hay mayor reacción a la hidrocortisona. Lo que se tiene que hacer es preservar la vida del paciente, nada más. Ahora, ¿qué sucede si un paciente presenta un desmayo? Pero un desmayo generalmente no es por una reacción medicamentosa. Algunas veces, pero en su mayoría son por susto. ¿Qué hacen ustedes si el paciente se desmaya? A ver, los leo. ¿Qué hacer si un paciente se desmaya? A ver, respondan lo que ustedes consideren. Vamos a leer sus respuestas. A ver, Sebastián indica brindarle primeros auxilios. Cecilia, ponerlos de costado primero para evitar que se trague la lengua. Rebeca, debo acostarle y aflojarle sus prendas. Eumilcar, se acuesta con las piernas hacia arriba. Rebeca, boca arriba. Mía, le hay que alzar los pies y los brazos. Mía, le pongo alcohol en la nariz. Eumilcar, además de colocarle oxígeno si es necesario. Priscila, comprobar que sus vías respiratorias estén despejadas. Alejandra Correa, revisar su pulso y brindarle primeros auxilios. Bien. Cecilia, después dar golpes para reanimación, también oler alcohol o perfume. Karen, primeros auxilios. Alice Mex, examinar sus pulmones. Sofía, cuando una persona se desmaya, pierde conocimiento temporalmente. Hay que ayudarlo a recostarse, verificar que esté respirando con normalidad, levantarle los pies y las pantorrillas, aflojarle cualquier prenda de ropa ajustada. Muy bien, me gusta que respondan, que sea interactiva la clase. Daneisi, colocar la persona boca arriba y verificar que respire. Mónica Casas, verificar vía aérea permeable y pulso. Si hay obstrucción, elevación de mentón, seguido de RCP, posición de recuperación. Carmen, se le inyectó
endovenoso y presentó falta de aire, hormigueo en las manos y se desmayó. ¿Qué pasó? Revisar si respira con normalidad. Muy bien. Primero, si el paciente presenta un desmayo, por supuesto, hay que acostarlo boca arriba, colocarlo en posición de Trendelenburg. ¿Qué quiere decir la posición de Trendelenburg? Que el mentón hacia arriba y que la vía respiratoria esté completamente recta, porque si estamos así, no está recta, ¿no es cierto? Pero si estamos así, la zona de la tráquea está completamente recta, es mucho más permeable. Entonces, el paciente echado con la cabeza de esta manera se llama posición de tren de Lembourg. Importante, para un flujo de oxígeno como corresponde. Luego, por supuesto, verificamos que sus signos vitales se encuentren como corresponde. Luego, otro paso importante, una vez que el paciente está en posición de Trendelenburg, levantarle las piernas de manera fuerte, de manera pues que sea vigorosa, para que de esta manera el paciente pueda reaccionar. También puede funcionar que huela alcohol, pero es importante colocarlo en posición de Trendelenburg, levantarle las piernas, ¿ya? Esto sucede mucho por miedo de los pacientes, ¿no? Por miedo a las agujas, por miedo a las inyecciones, les puede dar. Más aún si el paciente está haciendo un ayuno muy largo, si no ha desayunado, eh, puede dar, puede dar este tipo de reacciones. Lo he visto mucho en hospitales, en pacientes, incluso antes que les coloquen el medicamento, por miedo se han desmayado. Entonces hay que tenerlo en cuenta, hay que saber cómo reaccionar. ¿Sí? Muy bien, entonces me quería extender un poquito respecto a la punción de las ampollas en la vía intramuscular, porque es una vía muy común, es una vía de administración que todos vamos a administrar en algún momento y tienen que saber cómo hacerlo y también es muy importante que sepan cómo reaccionar en caso se requiera. ¿Sí? Muy bien, vamos a continuar. Muy bien, entonces, la colaboración entre países y la adhesión a regulaciones internacionales se han vuelto fundamentales en un mundo interconectado. La OMS trabaja en estrecha colaboración con agencias nacionales como la AEMS en España para asegurar que la nomenclatura de medicamentos sea uniforme y coherente a nivel global. La regulación y estandarización de la nomenclatura farmacéutica no solo garantizan una comunicación efectiva entre profesionales de la salud, sino que también son un pilar en la seguridad del paciente. Un nombre incorrecto o confuso puede tener consecuencias graves. Por lo tanto, estas regulaciones son un recordatorio constante de que la precisión en la nomenclatura es un compromiso ineludible con la salud y el bienestar de las personas. Un momentito, voy a prender mi luz. Ok, ahora sí. Ya, ok. A ver, vamos a continuar. Ahora vamos a ver los prefijos en la nomenclatura farmacéutica. Los prefijos a menudo indican la clase o el grupo al que pertenece el medicamento. Por ejemplo, el prefijo anti sugiere una acción contra algo, como un antiinflamatorio. Del mismo modo, un antihipertensivo indica que un medicamento combate la hipertensión.
Los sufijos, tenemos por ejemplo, pino, el amlodipino, el sufijo cepan, como el lormetazepam, el sufijo caína, como mepivacaína, sufijo olol, como el bisoprolol, sufijo pril, como el enalapril, sufijo vastatina, como atorvastatina, sufijo vir, como aciclovir, sufijo tidina, como la ranitidina. Tenemos ahora las raíces en nomenclatura farmacéutica. Las raíces proporcionan información sobre la sustancia activa del medicamento y su función. Un ejemplo común es la raíz córtico, que se encuentra en medicamentos corticosteroides utilizados para reducir la inflamación. Estos corticosteroides se emplean en caso de alergia, asma, urticaria, eczema, psoriasis, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es el EPOC, inflamación intestinal y lupus. Luego tenemos los sufijos en nomenclatura farmacéutica, pero como les mencionaba, los sufijos también son esenciales para decodificar los nombres genéricos. Por ejemplo, el sufijo olol indica que es un medicamento beta bloqueante utilizado para tratar afecciones cardíacas. El sufijo azepam señala un medicamento ansiolítico que ayuda a controlar la ansiedad. ¿No estoy compartiendo pantalla? Oh, ok. Permítame. Se dejó de compartir. Disculpen, se dejó de compartir. A ver, me indican, a ver dónde nos quedamos. ¿Ahora sí se ve? ¿Me confirman, por favor? ¿Sí? De acuerdo. Sí, ustedes lo tienen en PDF. Bien, el arte de interpretar los nombres genéricos. Esto implica entender cómo estos elementos se combinan para formar un nombre cohesivo. Además, la estructura de los nombres genéricos se basa en reglas, lo que facilita su comprensión, incluso para aquellos que no están familiarizados con la terminología médica. Estos nombres no solo brindan información sobre la función de un medicamento, sino que también son herramientas esenciales para evitar confusiones en la prescripción y administración. La decodificación de los nombres genéricos es una habilidad vital para los profesionales de la salud, ya que les permite tomar decisiones informadas y garantizar la seguridad del paciente. Pero también existen variaciones de nomenclatura farmacéutica. Estas pueden abarcar desde diferencias sutiles hasta cambios significativos en los nombres de los medicamentos. Un medicamento conocido bajo un nombre en un país puede ser llamado de manera completamente diferente en otro lugar. Esto puede llevar a confusiones en la prescripción y la administración, lo que subraya la importancia de una comprensión sólida de los nombres genéricos y químicos. Tenemos ahora la nomenclatura farmacéutica multilingüe. A pesar de estas variaciones, surge una pregunta crucial. ¿Cómo lograr una comunicación efectiva en un mundo cada vez más globalizado y multicultural? Aquí es donde entra en juego la nomenclatura multilingüe, que viene a ser una respuesta ingeniosa a los desafíos
de la diversidad lingüística, en lugar de depender de traducciones que puedan ser imprecisas o confusas. Se utilizan nombres genéricos y químicos estandarizados que trascienden las barreras idiomáticas. Esta práctica no solo garantiza la comprensión universal, sino que también reduce el riesgo de errores debido a malos entendidos lingüísticos. Tenemos la nomenclatura de medicamentos también desempeña un papel crucial en la prevención de confusiones y errores, siempre respecto a la prescripción, ¿no? Imagina un nombre comercial que suena similar a otro, o una abreviatura que puede llevar a malos entendidos. Estos errores, aunque puedan parecer insignificantes, pueden tener consecuencias catastróficas. La denominación común internacional. Históricamente, cuando una molécula era caracterizada, el que la describía también podía poner un nombre. Los nombres morfina, ergotamina o ácido acetil salicílico vienen de esta época. Pero a medida que la lista de moléculas medicamentosas fue aumentando, surgió la necesidad de sistematizar los nombres para evitar confusiones. Así fue que la Organización Mundial de la Salud propuso en el año 1950 el programa DCI o INN, siglas de denominación común internacional o International Non-Property Name, un proyecto para sistematizar y facilitar el bautismo de medicamentos. Así pues, el nuevo nombre no queda a voluntad del científico, sino que sigue una estructura que dice algo del medicamento, ¿no? Proviene del nombre químico. ¿Sí? Muy bien. Algunos sufijos que quizás conozcan. Prazol, como el omeprazol, sirve o se emplea para los inhibidores de la bomba de protones, como el omeprazol, lansoprazol, rabeprazol. Afilo, para los inhibidores de la fosfodiesterasa 5, es decir, la Viagra y sus parientes, como el sildenafilo, vardenafilo, tadalafilo. Tenemos el sufijo eno para los antiinflamatorios, como por ejemplo el ibuprofeno, naproxeno, dexketoprofeno. Luego tenemos el azol para los antifúngicos, como el clotrimazol, fenticonazol, miconazol, entre otros. Fluconazol también. Tenemos caína, se emplea para los anestésicos como lidocaína, benzocaína, tetracaína, mepivacaína, odontocaína, todos estos. Pero ¿se han preguntado ustedes qué son los medicamentos genéricos? Pues bien, los medicamentos genéricos son fármacos que salen al mercado una vez caducada la patente del fármaco de marca, que ha tenido una exclusividad de explotación de un mínimo de 20 años. Los medicamentos genéricos y los medicamentos de marca, grábenselo bien, son iguales en eficacia, seguridad y calidad, y siempre van a contener el mismo principio activo, la misma dosis y la misma forma farmacéutica. Por lo tanto, no existe ninguna diferencia real entre medicamentos genéricos y medicamentos de marca. ¿Qué tipo de fármacos pueden ser genéricos? Pues bien, debemos tener en cuenta que todos los medicamentos son susceptibles de tener su correspondiente fármaco genérico una vez caducada la patente.
Si bien los medicamentos genéricos más utilizados entre la población, como el ibuprofeno o el omeprazol, están indicados para dolencias leves, también existen medicamentos genéricos que son de alta especialización, indicados para el tratamiento del cáncer o los trasplantes, lo que hace más accesible estos tratamientos a toda la sociedad. Este tipo de fármacos genéricos exige un desarrollo científico mucho más complejo y requiere de tecnologías especializadas. Los medicamentos genéricos tienen la misma cantidad de principio activo que los medicamentos de marca. El principio activo es el ingrediente principal de un medicamento que ejerce la acción terapéutica y la cura. Por ejemplo, el paracetamol, la atorvastatina, los medicamentos genéricos contienen exactamente la misma cantidad de principio activo y producen exactamente el mismo efecto que los medicamentos de marca. En resumen, son idénticos en calidad, eficacia y seguridad. Los excipientes de los medicamentos genéricos son los mismos que los medicamentos de marca. Los excipientes son sustancias que no poseen una actividad farmacológica y que son utilizados para facilitar el proceso de fabricación y a su vez de absorción de un principio activo. Los utilizados en los medicamentos genéricos pueden variar con respecto a los de marca por dos cuestiones. Dado que el medicamento genérico se desarrolla años más tarde que el de marca y que en este tiempo pueden haberse producido importantes avances tecnológicos, estos pueden incorporar mejoras en los excipientes, sustituyendo aquellos que suponen un problema para colectivos específicos, ¿no? Como por ejemplo la lactosa en los intolerantes, la sacarosa en los diabéticos, el gluten en los celíacos, etc. Ahora viene la pregunta, ¿qué es un estudio de bioequivalencia? Un estudio de bioequivalencia es un estudio realizado en seres humanos con todos los permisos éticos y regulatorios de las autoridades, que demuestra que dos medicamentos actúan igual en el organismo y presentan la misma eficacia y seguridad. El estudio de bioequivalencia garantiza que el principio activo llega al organismo en la misma cantidad, en el mismo tiempo, y se elimina de la misma forma que el medicamento al que se compara. Así, se garantiza que ambos fármacos son terapéuticamente equivalentes, es decir, que curan igual y que pueden sustituirse entre ellos. Los laboratorios de medicamentos genéricos realizan estudios de bioequivalencia para garantizar que son iguales a los medicamentos de marca. Asimismo, los propios laboratorios de marca utilizan el mismo tipo de análisis a la hora de sacar al mercado nuevas formas farmacéuticas del mismo medicamento. Por ejemplo, para demostrar que un medicamento en jarabe tiene la misma eficacia y seguridad que la versión en cápsulas, evidentemente con la misma composición pues, de principio activo, pero diferentes excipientes. Por ejemplo, ustedes en el caso de los antiácidos, han visto que venden el bismutol en 2 tabletas masticables, ¿no? Estas 2 tabletas, pues se tienen que consumir juntas, estas 2 tabletas masticables tienen que tener exactamente la bioequivalencia de media tapita de jarabe. Esto se conoce como bioequivalencia, es decir, las 2 tabletas, las 2 cápsulas masticables, los 2 comprimidos masticables, tienen el mismo efecto que media cucharita del bismutol en jarabe. ¿Conocen ustedes algún otro medicamento que presente esta bioequivalencia? A ver, los leo.
A ver, los leo. A ver, Teresa indica el paracetamol, Medali el levonorgestrel, Eumilcar el acitib, Medali el panadol antigripal. Bien, recuerden que la bioequivalencia es que esto es lo mismo que esto, ¿no? De la misma marca. Muy bien. Bien, vamos a continuar. Tenemos medicamentos esenciales y sus alternativas de marca. Vamos a ver los más importantes. Ya, por ejemplo, aquí el aciclovir de 400 es el nombre genérico. El de marca va a ser Acevir, Aciclosan, Clovirax, Herperax. Luego tenemos el ácido acetil salicílico. Tenemos la aspirina, Aspisan, Cardiolif, Cardioaspirina. Luego tenemos, por ejemplo, uno que conozcan ustedes, el ácido fólico, ¿no? Para las mujeres que quieren salir embarazadas. Ácido fólico es el nombre genérico. El nombre comercial vamos a tenerlo como Folisan, como GNC Folic Acid 800 y el Vitafolic. Luego, un medicamento muy conocido por todos vendría a ser el Alprazolam. Tenemos como Alpaz. El Alprazolam 0.5, recuerden que es el medicamento genérico. Y el medicamento de marca lo vamos a tener como Alpaz, Alpazol, Ansiolin, Relaxol, el Serenil, Tricalma y Xanax. Luego, la amoxicilina más ácido clavulánico es el nombre genérico. Y el nombre de marca lo vamos a tener como Aclaf, Ambilan, Amolex, Amoxibiot, Amoxicilin, Clavan, Clavimex, Clavinex Forte, entre otros. Luego la citromicina, un medicamento muy conocido por todos ustedes. Muchas personas lo toman para cuando están con gripe y eso es un error. No tomen la citromicina, es un macrólido de amplio espectro, no se debe tomar en esos casos. En otros como faringitis, por supuesto que sí. Bien, la acitromicina de 500 es el nombre genérico y como nombre comercial o medicamento de marca lo vamos a encontrar como Abacten, Arucilina, Atisor, Acilde, Acitral, Acitral 500, Acitrex, Acitrolit, Acitromac, Camposin, Tiramicina, Saber. Luego el ciprofloxacino en inyectable. Ese es el nombre genérico, ciprofloxacino de 200. Y como nombre medicamento de marca lo vamos a encontrar como el Cifran, Cifrotil, Cipro, Ciprovac, Ciprolin, Ciproxina, Osmofloc, Microflox. Luego la clindamicina, clorhidrato de 300 miligramos, es un medicamento que se emplea mucho para hueso maxilar, para infecciones odontogénicas. Este es el medicamento genérico y como medicamento de marca vamos a tener Clinda, Clindacin, Clindamax, Euroclin y Clinda. Este medicamento también se encuentra como clindamicina fosfato de 600 miligramos, pero eso es en intramuscular.
Luego vamos a tener el clonazepam de 0.5 miligramos como medicamento genérico. Y como medicamento de marca vamos a tener el Azepran, Ansatax, Clonapam, Clonax, Gradual, Cronta, Neuril, Ribotril, Zapis y Satrix. El cloranfenicol de 500 como medicamento genérico. Y como medicamento de marca vamos a tener el cloromicetin, el cloromizan, también el quemicetina y el tifobiot, que se emplea para la tifoidea. Muy bien. Luego el clotrimazol en solución. Es un medicamento antifúngico, como sabemos, ¿no? Ahora, el nombre de marca, medicamento de marca, vamos a tener el Candid, Canesten, Clotider, Dermicol, Ginet, Ongogen, Ongoper, Neverfungol, Perfungol y Polic. Luego, el clotrimazol en óvulos lo vamos a tener tanto de 100 como de 500 en medicamento genérico. Pero en medicamento de marca lo vamos a tener como Candid, Canestol, Quinocanesten, Clotrival, Candid B1, Canesten, Clotrimed, Clotrizan, Clotrizol, Closol y Ginet. Luego vamos a tener la dexametasona de 2 y de 4 miligramos. Esto viene a ser el medicamento genérico. Y ahora el medicamento de marca, vamos a tener el Biodexan, Decorten, Dexacor, Dexafar, Dexag, Dexamex, Dexavet, Medicor. Vamos a tener también el Cortifar, Dexacor, Dexafar y el Valisona. Ahora tenemos el diazepam de 5 miligramos como medicamento genérico. Y como medicamento de marca vamos a tener el Concilium, Pasitran, Vasen. Luego tenemos un medicamento también muy conocido por todos, que es el diclofenaco sódico. Este como medicamento genérico. Y como medicamento de marca vamos a tener el Artren, Deflamat, Diclof, Dioxaflex, Dololiviolex, Dolocodralán, Dolofarmalán, Dolofenac, Doloquimagésico, Dolotren y Voltaren. Luego vamos a tener el ibuprofeno de 400 miligramos como medicamento genérico. Y como medicamento de marca vamos a tener el Actron Rápida Acción, Adax, Adax Fluforte, Blocten, Bren 400, Brugesic, Brucin 400, Doloflan Extra Forte, Doloflu Nike, Dolomax, Dolonet Forte, Doloprofen, Doloral, Femex, Flamadol, Fredol, Ibifón 400, Ibuc, Ibufaz. Ahora un antihistamínico ampliamente utilizado por todos, la loratadina de 5 miligramos. Tenemos como medicamento genérico, ahora como medicamento de marca, tenemos el Alerfast, Alergiatadina, Alexex, Alertadin, Alertil, Ayedril, Claritine, Claritine SP, Coratidina, Dimens, Eclaran, Istafren, Loramine, Lorastamin y Lorat. Sabemos pues que la metformina clorhidrato de 850, este medicamento genérico lo deben usar los pacientes diabéticos.
Y como medicamento de marca lo van a encontrar como Apometformin, Diabetformin, Dimefor, Ficonax, Forminal 850, Glicenex, Glucaminol, Glucofor, Glucopage, Hipoglucin, Met 850 y el Cibet. Luego, un medicamento que también se emplea mucho, que es la metoclopramida. Este como medicamento genérico y como medicamento de marca vamos a tener el Novomid, Pramotil, Primperan, el Metosil y el Primperan, como les acabo de mencionar. Ahora, el inhibidor de bomba de protones, protector gástrico, muy conocido por todos, el omeprazol de 20 miligramos, como medicamento genérico. Y como medicamento de marca vamos a tener el Aprazol, Aulcer, Fordex, Gastop, Gastrazol, Gastifarma, Gastroprazol, Loquit, Mefagacet y Miprazol. Luego, el medicamento que es más conocido por todos y el más usado después del aspirina o ácido acetilsalicílico sería el paracetamol. Tenemos en jarabe, en solución. El paracetamol, como sabemos, es el nombre genérico. Y como medicamento de marca vamos a tener Apiral, Atamel, Dolocetamol, Dolcin, Gesidol, Icetasol, Quitadol, Mafidol, Oralgina, Pafensol, Panadol infantil, Paramidol, Teralgex, Termolin, Treupel. Vamos a tener el Pafensol y Panadol infantil. Luego el paracetamol de 500 miligramos, que es el que empleamos todos los adultos. Es el medicamento genérico. Y el medicamento de marca, vamos a tener el Acetam, Atamel, Doloacemifen, Dolocetamol, Dolocodralán, Dolcin, Dominal, Gesidol, Quitadol, Mafidol, Mevinol, Mejorax, Non-Grip, Oralgina, Panadol, Panadol Extraforte, Panadol Acción Rápida, Paralgex, Parminol, Pletin, Estraven, Teraquit, Teralgex, Treopel, Tipirec y Vitapirena. Calculo que todos han escuchado muchos de estos como Mejorax, Panadol Extraforte, Panadol Acción Rápida, y por el nombre ustedes van a pensar, este tiene algo más, va a actuar mejor que paracetamol. Pues están equivocados. Es exactamente lo mismo, paracetamol de 500 miligramos, con otros nombres más pomposos que nos hace pensar que actúan mejor, pero es lo mismo. Luego tenemos la penicilina como medicamento genérico y como medicamento de marca vamos a tener el Crupimine y el Depenil. Ahora, la prednisona, que sabemos que es un medicamento que se usa para dermatitis de contacto, para bronquitis asmatiforme, ¿no? Es un corticoide que lo vamos a encontrar como Biocorten, Bionetan, Cortiprex, Meticorten, Nisona y Orapren. Ahora, el salbutamol, que es un medicamento que todos sabemos que es para las crisis asmatiformes. El salbutamol es un medicamento con nombre genérico y el nombre de marca va a ser Aerosal, Aeromax, Astalin, Astalin Ecopax, Astalin HFA, Bonaire, Bronquimax, Butale, Pectolin, Salamol, Salamol CFC Frigineller, Salamol Easy Breath, Salamol Easy Breath CFC Frigineller, Salamol MDI, Salburex, Salbutral y Ventemax. Muy bien. Entonces, para recapitular,
estábamos hablando de la... A ver, primero voy a responder aquí alguna pregunta. Indican, ibuprofeno de 800 es mejor que la de 400. Lo que sucede es que la dosis es mayor. Y al ser la dosis mayor, pues su efecto va a ser potenciado, ¿no? No quiere decir que es mejor, sino que su dosis es mayor. Es por eso. ¿Alguna otra pregunta tienen? Yo les voy a hacer una pregunta. Estábamos hablando que la metformina era el medicamento que se usa en caso de los diabéticos. ¿Saben ustedes cuáles son los valores normales en el caso de los pacientes diabéticos en las pruebas de sangre? ¿Cuáles son los valores normales para saber si una persona se encuentra en los niveles de glucosa convencionales, si se encuentran elevados? A ver, a ver. Claro, debe ser menor a 100, ¿no? Y entre 100 y 120 se considera prediabetes. Y ya más de 120 hay que observar, se puede considerar ya diabético, ¿no? Tenemos que tener en cuenta ello. Hay algunos que los van a tratar inicialmente con dieta, algunos ya les van a recetar la metformina, ¿no? Y recuerdan ustedes cuáles son las 3 P del diabético. ¿Cuáles son las 3 P del diabético? ¿Recuerdan? Muy bien. Es polidipsia, mucha sed, polifagia, mucha hambre, poliuria, muchas veces ir al baño y pérdida de peso. ¿Y recuerdan ustedes cuáles son los órganos que van a ser más afectados con la diabetes? A ver, los leo.
A ver, vamos a leer sus respuestas. A ver, riñones, ojos, miembros inferiores, riñón, páncreas, ok, corazón, riñones, vista, miembros inferiores, riñón, hígado, corazón, pies, nervios, riñones, vasos sanguíneos, el hígado, los riñones, pies. Ok, recordemos que lo que se va a dañar, si el paciente no toma sus medicamentos, si es que no se cuida en la dieta principalmente, van a ser las terminaciones periféricas de los vasos sanguíneos, como lo son los ojos, los riñones y los pies. Siempre esa zona periférica terminal de los vasos sanguíneos. La capilaridad muy pequeña de la vista, la capilaridad también sumamente pequeña de los riñones, se daña el nefrón, que es la unidad fundamental de los riñones. Y luego van a aparecer mucho con las heridas en los pies. Recuerden que un paciente diabético no cicatriza de la misma manera. Por lo cual, si no cicatriza, las heridas que tienen en los pies, principalmente en esa zona, se van a comenzar a infectar. Y si se infecta, primero les van a... ¿Qué sucede? Cuando se infectan, se empiezan a gangrenar. Y cuando se gangrena, es por falta de oxigenación en los tejidos celulares. Y esto avanza. Entonces, para evitar que esto avance, se tiene que cortar. Por ello les cortan un dedo, luego van avanzando, el pie, el famoso pie diabético, ¿no? Luego van avanzando y a veces llega a la rodilla o un poco más, ¿no? Entonces, para ello es importante que se hagan exámenes de sangre. Si ven que es otra señal es la acantosis, ¿no? Cuando en la zona posterior del cuello, en la nuca, se ve como si estuviera sucio. O también cuando salen como si fueran unas verruguitas en el cuello, son los acrocordones. Si tienen presencia de acrocordones en el cuello, si en la zona de la nuca se ve como si estuviera negrito, como si estuviera sucio, eso indica que es resistencia a la insulina y ya les puede estar dando señales de diabetes. Entonces sería importante que se realicen sus exámenes de sangre para determinar cómo se encuentra su nivel de glucosa. Y si se encuentra elevado, pues tienen que hacer una dieta rigurosa. Y si ya se encuentra dentro de los valores que podría llamarse prediabetes o diabetes, pues tienen que ingresar pues a un programa donde les van a dar medicamentos, dieta, y depende mucho de la persona para no llegar a los extremos, ¿no? Es muy importante que tomen conciencia. En el Perú hay muchísimos pacientes diabéticos, así que tengan conciencia de ello, cuídense mucho en las comidas y tomen sus medicamentos. Importante, los exámenes de sangre cada cierto tiempo. No es lo mismo que los que le va a salir hoy que los que le va a salir en 3 meses. No es lo mismo, depende mucho de la dieta. ¿Sí? Entonces, nuevamente ha sido una clase muy participativa. Me gusta mucho la interacción de los alumnos con el docente. Conmigo será hasta el día jueves. Le doy pase a la coordinadora. Muchas gracias. Hasta luego.